Esta historia se basa en la saga de Egil. El cuento relata su progresión de la salvajía juvenil a la sabiduría madura. Todo comenzó con su legendario abuelo Kveldalf, un berserker reverenciado, y un Ulfhednar, miembro de los guerreros más temibles de Escandinavia. Se ganó el nombre de Kveldolf, que significa lobo de la noche, debido a su temperamento errático al anochecer. Durante ese tiempo, Noruega estaba bajo el férreo gobierno del rey Harald Fairhair, quien buscaba unir la tierra a través de la sangre y la conquista. Sin embargo, Kveldolf se negó a doblegarse ante el rey, sin jurar lealtad ni desafiarlo abiertamente. Sin embargo, permitió que su hijo, Thorolf, se uniera al séquito de Harald, asegurando la paz para sí mismo a pesar de su neutralidad. Thorolf se alzaría como un héroe en la batalla de Hafrsfjord, un enfrentamiento decisivo que consolidó el control de Harald sobre Noruega. Recompensado con el gobierno de los reinos del norte, el poder de Thorolf pronto comenzó a amenazar al rey. Harald reunió un ejército y atacó el salón de Thorolf. Cuando Thorolf se negó a rendirse, Harald prendió fuego al salón, y cuando los guerreros de Thorolf salieron apresuradamente, fueron recibidos con una lluvia de flechas, pero formaron una firme muralla de escudos. Se produjo una pelea cuerpo a cuerpo, y en el caos, Thorolf fue asesinado por la mano de Harald, aparentemente colapsando a los pies del rey. Afligido y enfurecido, Gobldolf exigió compensación, pero Harald se negó. Así inició una venganza sangrienta. Gobldolf y su segundo hijo, Skallagrim, buscaron venganza, matando a muchos de los asesinos de Thorolf, incluyendo a 2 primos del rey antes de huir a Islandia. Sin embargo, el cuerpo de Kveldalf, devastado por la edad y su reciente frenesí berserker, le falló y sucumbió a la enfermedad durante el viaje. Sin embargo, Skallagrim prosperaría en Islandia y adoptó un modo de vida pacífico como granjero y herrero, viviendo hasta una edad avanzada. Tuvo 2 hijos, Thorolf el mayor y Egil el menor. Esta es la historia de Egil, nacido en el exilio, un hombre que heredaría el espíritu feroz de su abuelo. Tenía el corazón de un berserker, la mente de un maestro de la magia rúnica y el alma de un poeta. Egil se elevaría para convertirse en el más grande Skald escandinavo. Sus épicas misiones y hazañas resonarían a través de las edades. Esta es su historia. Egil nació en Islandia alrededor del año 904. Con solo 3 años, su estatura era notablemente avanzada, rivalizando con la de niños el doble de su edad. Era un niño muy hablador, pero su naturaleza temperamental lo hacía un niño difícil de manejar. Un incidente crucial a los 7 años mostró su personalidad volátil. Después de ser derrotado en un juego de pelota por un niño mayor, la ira de Egil lo llevó a buscar un hacha y enterrarla en el cráneo del niño mayor, matándolo. A los 12 años, Egil se había convertido en una figura imponente, superando a la mayoría de los hombres en tamaño y fuerza. Sin embargo, cuando él y un amigo se atrevieron a enfrentar a su padre en un juego de fuerza, Skallagrim desató su furia al anochecer, matando al compañero de Egil al estrellarlo contra el suelo. Solo la intervención de la esclava devota de Egil, que se sacrificó para calmar a Skallagrim, salvó la vida de Egil. Abrumado por la tristeza y la ira, Egil respondió matando a uno de los esclavos más preciados de su padre. Como resultado, Egil y su padre Skallagrim no se dijeron una palabra durante todo el invierno. El verano siguiente, Thorolf, el hermano mayor de Egil, regresó a la granja de su padre en Islandia, después de mucho tiempo en tierras extranjeras. Egil le preguntaría a su hermano si lo llevaría al exterior. Sin embargo, Thorolf no sabía qué decir, ya que Egil era una molestia en casa, pero al final accedió. En este viaje, Thorolf se comprometió con una mujer llamada Asgard. Le pidió permiso a su padre Bjorn y a su tío Thorir para casarse. Mientras se quedaba con el señor Thorir, Egil se encariñó con su hijo, Arnibjorn, quien se convirtió en el amigo de toda la vida de Egil. Pronto, Egil emprendería un viaje a una granja perteneciente al rey Erik Bludax, el hijo del rey Harald Fairhair, quien había exiliado al padre y al abuelo de Egil de Noruega. Egil y los hombres pronto se dirigieron a los edificios de la granja y encontraron a un hombre llamado Bart afuera. Le contaron sobre su viaje y que se quedarían para pasar la noche, secar sus ropas
y obtener algo de calor. El grupo de Egil también tenía mucha sed, pero Bard dijo que no tenía cerveza en la casa y solo tenía cuajada, una bebida tipo yogur agrio. Cuando el sol de la tarde se ocultó bajo el horizonte, el rey Eric y la reina Gunhilde de Noruega llegaron a la granja, donde Bard había preparado meticulosamente un banquete en su honor. La noche se desarrolló con festines y alegría, pero la presencia de Egil pronto arrojó una sombra sobre las festividades. Con agudo ingenio y veneno poético, ridiculizó sin descanso a Bard debido a su mentira. Además, su insaciable sed de cerveza solo sirvió para avergonzar aún más a su anfitrión. La reina Gunhilde, su paciencia desgastada por el comportamiento de Egil, decidió tomar cartas en el asunto. Con una sutil sonrisa le ofreció una copa de cerveza, cuyo contenido estaba contaminado con veneno. Imperturbable ante este gesto, Egil respondió con astucia y engaño. Se pinchó la palma de la mano con un cuchillo, inscribiendo runas antiguas en el cuerno con su propia sangre viva. Mientras Egil murmuraba un encantamiento bajo su aliento, el cuerno se rompió en sus manos. Sus fragmentos se esparcieron por todo el salón. Luego Egil sacó su espada y con una precisión mortal golpeó a Bard en el pecho, matándolo. Luego haría su escape. El rey Eric ordenó a sus hombres perseguir a Egil y matarlo a la vista. Sin embargo, el destino intervino una vez más, ya que Egil se apoderó de un barco largo después de vencer a sus 3 guardias en un feroz combate. Finalmente reunidos con Thorir y su amigo Arnibion, consolarían a Egil, diciéndole cómo Bard merecía la muerte. Sin embargo, sabían que a muchos les resultaba difícil lidiar con la ira del rey. A pesar de todo, Thorir le dijo a Egil que hablaría con el rey por él. Thorir había ofrecido pagar una multa por las acciones de Egil y prometió hacerse responsable de él. Sin embargo, el rey Eric dijo que lo que su padre y correy Harald Cabellera Hermosa habían dicho se había demostrado cierto, que la familia de Egil nunca sería de confianza. Luego el rey le dijo a Thorir: aceptaré algún pago por lo que hizo Egil, pero no puede permanecer en mi reino por mucho tiempo. Luego se le impuso una multa sustancial a Thorir y se le dio a Egil algo de tiempo para prepararse para su exilio. El camino de saqueo y pillaje de Egil lo llevó a las costas de Courland, la actual Letonia, obteniendo riquezas y botines mediante el uso de la fuerza armada. Sin embargo, los corlandeses contraatacaron con ferocidad, persiguiendo al grupo de saqueo de Egil. Superados en número y maniobras, Egil y sus compañeros fueron capturados y atados, y llevados a una granja rica, su destino a ser decidido por sus captores. Pero el espíritu inquebrantable de Egil se negó a ser encadenado. Con una fuerza inmensa, trabajó incansablemente en el poste al que estaba atado, eventualmente logrando soltarlo del suelo. Cuando el poste se estrelló contra el suelo, Egil se liberó, usando sus dientes para liberar sus manos de sus ataduras. Con sus extremidades finalmente liberadas, rápidamente liberó a sus camaradas. Bajo el manto de la oscuridad, se deslizaron por la granja, buscando un arsenal para rearmarse. También encontraron una parte del tesoro de la granja y robaron muchas cosas costosas y mucho plata. Con sus botines en mano se dirigieron a Dinamarca, donde esperaban a los desprevenidos barcos mercantes para saquear. Fue durante este tiempo que Harald Bluetooth ascendió al trono danés tras la muerte de su padre Gorm. La campaña de saqueo de Egil continuó en Dinamarca, ya que lideró audaces incursiones en pueblos y aldeas, a menudo encontrándose en la vanguardia en las batallas contra las fuerzas danesas. Su comportamiento sin miedo y su fuerza bruta le ganaron una feroz reputación. Mientras Egil y su hermano Thorolf estaban en Sajonia, se encontraron con una oportunidad. Escucharon un rumor de que el rey Ethelstan de Inglaterra estaba buscando valientes mercenarios para reforzar sus fuerzas. Las audaces conquistas del monarca habían encendido una tormenta de resentimiento entre los diversos reinos de Gran Bretaña, ya que había anexado sin piedad sus territorios, forjando un vasto e imponente imperio. La antigua ciudad de York, una vez conocida como Jorvik, había caído bajo su influencia.
Sus anteriores gobernantes, los orgullosos descendientes del legendario Ivar el Deshuesado, habían sido expulsados a la fuerza del poder y relegados al olvido. Northumbria también había sido sometida a su voluntad, su gente obligada a someterse a la corona inglesa. La invasión de Escocia por parte de Æthelstan había llevado a Constantino II a ceder a su autoridad, mientras que Anlaf, el rey de Dublín y otro vástago de la ilustre línea de Ivar, hervía con un profundo deseo de venganza contra el monarca inglés. A medida que las tensiones se intensificaban y se forjaban alianzas en oposición al gobierno de Æthelstan, comenzó a tomar forma una gran rebelión. Dublín, Escocia, facciones dentro de Northumbria aún leales a su herencia ancestral, y Strathclyde todos se unieron contra el rey, que se había atrevido a desafiar su soberanía. Fue en medio de este telón de fondo de caos que Egil y sus compañeros decidieron ofrecer sus servicios al rey inglés. Viajando a Wessex, se presentaron en la corte de Æthelstan. El rey los recibió calurosamente, reconociendo a posibles aliados en estos guerreros curtidos en batalla. A medida que el grupo de saqueo de Egil aumentaba en número, ahora compuesto por 300 luchadores experimentados, juraron su lealtad, convirtiéndose en los hombres del rey Æthelstan. Sin embargo, lo que Egil no sabía es que la batalla que se estaba gestando sería una de las más grandes y famosas en toda la historia de Inglaterra. En el fatídico año de 937 se preparó el escenario para una batalla decisiva. Egil y su hermano Thorolf, armados con espadas de exquisita artesanía, estaban listos para enfrentar al enemigo. Cuando comenzó la batalla, Egil avanzó con una ferocidad inquebrantable, su espada cortando a través del caos, mientras que Thorolf luchaba con igual valor. Al caer la noche, arrojando un oscuro velo sobre el paisaje empapado de sangre, ambos bandos montaron campamento. Sus agotados guerreros buscaban un respiro de la carnicería. Fue entonces cuando Thorolf y Egil fueron convocados para encontrarse con el rey Æthelstan, quien expresó su profunda gratitud por su valiente avance. Las palabras del rey estaban impregnadas de sinceridad, ya que prometió su sincera amistad a los hermanos. La noche avanzaba, llena de relatos de valor y camaradería compartidos entre el rey y sus nuevos aliados. Con el amanecer, el rey Æthelstan despertó a su ejército una vez más, convocando un consejo con sus capitanes para planificar su próximo movimiento. Organizó sus fuerzas con meticuloso cuidado, asignando a Thorolf para comandar un selecto grupo de guerreros, mientras instruía a Egil para que permaneciera con sus propios hombres. Así, el destino decretó que los hermanos estarían separados mientras marchaban hacia la batalla. A medida que se desarrollaba el segundo día de combate, Thorolf se encontró frente a una impenetrable muralla de escudos de los escoceses. Los guerreros le arrojarían alabardas desde todas las direcciones, hasta que finalmente sucumbió bajo su implacable asalto. Cuando la noticia de la muerte de Thorolf llegó a los oídos de Egil, a través de un grito de guerra victorioso de sus enemigos, encendió en él una furia inextinguible. Egil se puso a la vanguardia con su espada en alto y derribó a muchos hombres. Mataría a un hombre llamado Erladilis él mismo y haría huir a sus hombres. Egil y su fuerza persiguieron y mataron a todos los hombres a los que alcanzaron. Los escoceses, al ver huir a su ejército, también comenzaron a correr. A raíz de esto, Egil y sus hombres se dirigieron hacia donde estaba la división del rey Anlaf. Interceptándolos en los flancos, los hombres de Egil pronto causaron un gran estrago. La división vaciló y se desintegró, y muchos de los hombres del rey Anlaf huyeron. Entonces los nórdicos de Egil gritarían victoriosos. Así, el rey Æthelstan ganó la batalla de Brunanburra y pudo preservar su Inglaterra, con Egil y su caído hermano Thorolf siendo algunos de los héroes de la batalla. Después de que Egil encontró y enterró a su hermano, fue a ver al rey Æthelstan en la fiesta de la victoria. Había mucho ruido de alegría, y cuando el rey vio que Egil estaba allí, ordenó que Egil se sentara en el asiento alto frente al rey. Egil se sentó allí y lanzó su escudo delante de sus pies. Tenía su casco en la cabeza y colocó su espada sobre sus rodillas. En este punto,
Egil tendría alrededor de 34 años. Se le describió como de rasgos grandes, frente amplia, con cejas grandes, una nariz no larga pero muy gruesa, labios anchos y largos. Su barbilla era extremadamente ancha, tenía el cuello grueso y los hombros más grandes que otros hombres, de rasgos duros y sombrío cuando estaba enojado. Estaba bien formado, era más alto que la mayoría, tenía el cabello gris lobo y grueso, pero se quedó calvo temprano. Tenía los ojos negros y la piel morena. El rey Ethelstan imitó la postura de Egil, también colocando su espada sobre sus rodillas, y presentó una armadura forjada en oro sólido junto a 2 cofres rebosantes de plata. Ethelstan dijo que la plata era para el padre de Egil, ya que Thorolf se había sacrificado por él en la batalla. Egil pasaría el invierno en Wessex y compuso numerosos poemas sobre Ethelstan, nombrándolo el victorioso. Ethelstan regalaría a Egil 2 brazaletes más y una capa muy cara que el rey había usado una vez. Ethelstan invitó a Egil a quedarse en su corte como su hombre. Sin embargo, Egil estaba obligado por honor a regresar a Noruega y ver si su hermano caído había tenido un hijo con su esposa, ya que ahora estaba obligado a cuidar de la familia. Así, Egil zarparía una vez más hacia Noruega. Egil pronto conoció a Asgard, la viuda de su difunto hermano, y juró ser su protector. Sin embargo, con el tiempo se enamoró de ella y se casaron. Algunos años después, el padre de Asgard, Bjorn el Rico, murió en Noruega, pero a ella se le negó su herencia. Toda la propiedad fue reclamada por la media hermana de Asgard, quien se había casado con Bjorn Jemund. Egil intentó reclamar la mitad de la herencia para Asgard, pero las perspectivas eran sombrías, ya que Bjorn Jemund era un aliado favorecido del rey Eric y su consorte Gunhild. La disputa fue llevada a la corte, donde Bjorn Jemund argumentó que Asgard no tenía derecho a la propiedad debido a las circunstancias de su nacimiento, ya que su madre se había fugado sin la aprobación de su familia. El amigo más cercano de Egil, Arni Bjorn, contrarrestó con un testigo, quien testificó que Asgard había sido reconocida como la heredera legítima. Sin embargo, la reina Gunhild intervino enviando a sus hombres para interrumpir el procedimiento. En un arranque de ira, Egil amenazó a cualquiera que intentara reclamar la granja en disputa y huyó en barco. El rey Eric, enfurecido una vez más por las palabras de Egil, se dispuso a cazarlo. Ordenó su muerte y la de todos los hombres que lo protegían. Se produjo un pequeño enfrentamiento durante el cual Egil logró lanzar una jabalina, matando a uno de los parientes del rey Eric y al timonel de su barco. Sin embargo, Egil también perdió a varios hombres, y al darse cuenta de que no tenía más opción que abandonar Noruega una vez más, Arne Bjorn le regaló a Egil un barco fuerte y hermoso, permitiéndole huir con su nueva esposa. El rey Eric una vez más declaró a Egil un proscrito, libre para que cualquier hombre lo matara. Enfurecido y devastado por su mala suerte, Egil maldijo al rey Eric y pronunció estas palabras: «Recompensen dioses justos por el robo de mi riqueza. Expúlsenlo, estén furiosos, alto Odin, poderes celestiales, enemigo de su pueblo, rey Vil, que Frey y Njord hagan huir. Odien al guardián de la tierra que ha despreciado el suelo sagrado. Harald Cabellera, hermosa, puso a sus hijos a gobernar en Noruega cuando comenzó a envejecer. Eric lo hizo rey por encima de todos sus otros hijos, pero mataría a 2 de sus hermanos, que eran rivales para la corona, para asegurar su dominio, convirtiéndose así en conocido como Hacha de Sangre. Durante este tiempo, los movimientos de Egil estaban bajo constante vigilancia, y a menudo se informaba al rey de sus avistamientos. Por casualidad, los vientos calmados llevarían el barco de Egil de regreso a Noruega, y mientras Egil y sus hombres remaban hacia la tierra, llegó a saber que había una granja allí que pertenecía a Rognvald, quien era hijo del rey Eric. Una vez que Egil supo esto, les dijo a sus hombres que se armaran. Subió a la isla y a lo largo del borde de un bosque. Ahora se había puesto una capucha sobre su casco,
y Egil y sus hombres masacrarían a los hombres de la granja, matando al hijo de Eric, Rognvald. Ni siquiera los príncipes se salvaban de la furia del berserker. No satisfecho con matar al hijo de Eric, Egil lo maldijo una vez más. Erigió un poste de Nithing, que es un largo poste de madera con una cabeza de caballo recién cortada en el extremo. Después de eso, en una forma solemne de maldición, así habló: aquí erijo un poste de maldición, y esta maldición la dirijo al rey Eric y a la reina Gunhild. Esta maldición también la dirijo a los espíritus guardianes que habitan en esta tierra, para que todos puedan vagar perdidos, sin llegar ni encontrar su hogar, hasta que hayan expulsado de la tierra al rey Eric y a Gunhildr. Luego plantó el poste en el suelo y lo dejó allí parado. Giró la cabeza del caballo hacia el continente, pero en el poste también talló runas, expresando toda la forma de la maldición. Egil entonces se dirigiría al lugar de su nacimiento en Islandia. Una vez más, su familia había sido exiliada de Noruega, como su padre y abuelo lo habían sido hace tantos años. Egil se reconciliaría con su padre Skallagrim, pero él murió poco después de su regreso. Así, Egil se hizo cargo de la granja. Sin embargo, antes de que Egil se fuera a Islandia, la reina Gunhilda había hecho un hechizo. Dijo: Egil Skallagrimson no encontrará descanso hasta que nuestros caminos se crucen una vez más. En su segundo verano en Islandia, Egil pronto se volvería melancólico y deprimido. Quizás el hechizo estaba funcionando. Pronto reuniría una tripulación para un viaje de verano. Quería navegar a Inglaterra y buscar a su viejo amigo, el rey Ethelstan. Egil navegó más allá de Escocia, pero pronto una feroz tormenta golpeó, arrojando su barco y tripulación a las costas de Northumbria. Aunque la tripulación sobrevivió, el barco quedó irreparable. Para su sorpresa, Egil se enteró de que el rey Eric Bloodaxes, que había sido expulsado de Noruega por su hermano menor Hakon el Bueno. Huyendo de su tierra natal, Eric encontró refugio en Northumbria, donde Ethelstan de Inglaterra lo había nombrado rey para defender las tierras del norte contra los escoceses e irlandeses. La maldición de Egil se había cumplido. Eric había perdido su trono, pero por mala suerte, Egil estaba en un reino de un hombre que quería verlo muerto. Para su mayor sorpresa, Egil descubrió que su viejo amigo Arni Bjorn había ascendido a la señoría, ahora sirviendo como hombre de Eric. Decidido a no huir sino a enfrentar su destino, Egil buscó audazmente la morada de Arni Bjorn. Cuando se encontraron, los dos se abrazaron y Arni Bjorn accedió a hablar en nombre de Egil con el rey Eric. Pero el rey, impasible, declaró: no necesito contar los crímenes en tus manos porque son tantos y tan graves que él debe morir. Gunhild, la feroz esposa de Eric, instó a la rápida ejecución de Egil, recordándole a su esposo la matanza que había causado, los parientes asesinados y la maldición que había lanzado sobre ellos. Sin embargo, Arni Bjorn, siempre leal a su amigo, habló en su defensa: si Egil ha hablado mal del rey, que él expíe con palabras de alabanza que perdurarán para siempre. Tras un prolongado silencio, Eric accedió. Egil vivirá esta noche, decretó. Llévatelo a casa contigo y tráemelo por la mañana. Así, a Egil se le concedió una última noche de vida. Por insistencia de Arni Bjorn, Egil se vio obligado a componer un poema en alabanza de Eric, un hombre que despreciaba para salvar su vida. Así, Egil se puso a trabajar creando versos para honrar al mismo rey que le había causado tanto sufrimiento. Egil se quedó toda la noche componiendo su poema. La mañana siguiente, Egil fue llevado a la corte del rey y recitó su poema en voz alta navegando hacia el oeste. La ola dentro de mí. Odín me dio el mar de la canción que llevo. Así es mi costumbre viajar. Lancé mi roble flotante cuando se rompieron los flujos de hielo. Mi mente un galeón cargado de pensamiento de trovador. Un príncipe me tiene como invitado.
alabado sea su debido confesado, de la hidromiel de Odín, que ahora se bebe en Inglaterra. Llevo en alto al rey, canto su honor en voz alta, pido silencio alrededor, se encuentra mi canción de alabanza. Señor, marca el cuento, te conviene prestar atención, mejor canto mi estrofa, si consigo silencio. Las guerras del monarca en palabras han sido ampliamente escuchadas por la gente, pero Odín solo vio cuerpos ante él esparcidos, hinchados de espadas, el sonido golpeando los escudos alrededor. La batalla se intensificó. El rey avanzó, golpeó el oído mientras la sangre fluía de las espadas en inundación. Granizo de hierro, canción de tormenta pesada, fuerte y larga. Lanzas una valla tejida, cerdas bien ordenadas y densas en los barcos reales en línea. Los lanceros exultantes brillan pronto oscuros con manchas de sangre. Allí se agitaba en el mar enojado, con el sonido atronador de las flotas de guerra, con heridas y estruendo alrededor de muchos hombres, en medio de una lluvia de dardos, la gloria y la fama obtuvo el nombre de Eric. Se puede contar más, y los hombres pueden guardar silencio. Más hazañas y gloria. La fama ha ruido en la historia. Las heridas de los guerreros eran abundantes. Donde el jefe libraba la lucha, las espadas se quebraban con el golpe, se rompían en los bordes de los escudos azules, las corazas sonaban estrellándose, el fuego del casco ardía, el punto mordedor de la glaive hizo una herida sangrienta. Dicen que los robles de Odín, en ese juego de hierro, la hoja de cristal de Baldric se inclinó y quedó postrada. Las lanzas cruzadas chocaron, los bordes de las espadas chocaron, la gloria y la fama. Obtuvieron el nombre de Eric, la hoja roja empuñaba el rey, los cuervos se agrupaban sobre el campo, las lanzas goteando volaban locamente, los dardos caen mortalmente con puntería. El azote de Escocia dejó alimentar al lobo, el corcel de la ogresa. Para la urna de los muertos pisoteados se extendió una comida delicada, las grúas de batalla de espadas, sobre carriles llenos de cuerpos, encontraron carne para el pico del potro, de sangre su llenura. Mientras profundiza la herida que hace alrededor del pico del cuervo sombrío, brotan fuentes de sangre, fiesta provista de hacha, para la bestia de la ogresa Eric en la ola, dio un banquete de carne de lobo. Las jabalinas volaban aterradas, huyeron los arcos, se tensaban enormemente. Los lobos fingían ser batalla. Las lanzas y los temblores se dividieron los dientes de la espada, mordieron agudamente las cuerdas del arquero. Cantaron fuerte las flechas, saltaron hacia adelante, él lanza hacia atrás su escudo. Desde el brazo adornado con anillos, buen agitador de juego de espadas, derramador de sangre del enemigo, creciendo en todas partes, testigo verdadero, que llevó al este sobre las olas, vino el nombre sonoro de Eric. El rey inclinó su arco. Las abejas portadoras de heridas volaron. Eric en la ola dio un banquete de carne de lobo. Pero para hacerlo más claro me gustaría a los hombres el alto espíritu del rey. Pero debo cantar rápidamente cuando toma las armas, la diosa de la batalla se despierta. En el lado protegido del barco fluye la marea de batalla. Él da gemas desde su muñeca, rompe brazaletes brillantes, despreciador de anillos generoso. No ama al avaro acumulador, la flor de oro de Frodi alegra a los audaces vagabundos. El príncipe otorga despreciando guijarros, adornando la mano, el enemigo no pudo resistir. Por su marca mortal Yubo cantó en voz alta, las hojas de las espadas se encontraron, los ojos de la lanza fueron lanzados. Aún así, él mantuvo la tierra con firmeza, príncipe Pruderick renombrado, y la alabanza ha coronado sus hazañas. Monarca a tu voluntad, juzga mi habilidad de trovador. Encontrar así el silencio. Dulcemente animó mi mente.
movió mi boca con palabra. Desde el fondo de mi corazón agitado, sorbo de la ola de Odín. Debido a los valientes guerreros, he roto el silencio. He hablado de la gloria de un soberano, sabía bien qué palabras eran apropiadas. Sentado en el Consejo de Guerreros. Traigo elogios desde el corazón, elogios para el rey honrado. Canté claramente y sin adornos una canción que todos podían escuchar. El rey Eric se sentó alto, su mirada fija en Egil mientras recitaba el poema. Cuando las últimas palabras quedaron en silencio, Eric habló. El poema está bien cantado. Con una orden severa, permitió que Egil se fuera, pero con la condición de que nunca más apareciera ante los ojos del rey, ni ante los ojos de ningún miembro de la familia real. Agradecido, Egil agradeció a Arnibjörn y a cambio le regaló 2 armaduras doradas que Ethelstan le había dado una vez. Luego partió hacia Wessex para visitar al rey por el que había luchado una vez. En Wessex, Egil encontró al rey Ethelstan acogiendo a Thorstein, un pariente de Arnibjörn. Mientras estaban allí, llegaron noticias de Noruega de que el padre de Thorstein había muerto, dejándole una gran herencia. Thorstein, Arnibjörn y Egil pronto hicieron planes para navegar a Noruega para reclamar su herencia. Sin embargo, antes de su partida, el rey Ethelstan persuadió a su viejo amigo Egil para que se quedara en Inglaterra, donde comandaría sus ejércitos una vez que su tarea estuviera completa. Egil estuvo de acuerdo, pero dijo que primero tenía que ir a Islandia para ver a su esposa y ver la propiedad que tenía allí. Así, Ethelstan y Egil se separaron con mucha amistad. Hakon el Bueno, el hijo de Harald Cabellera Hermosa, había sido criado como un hijo adoptivo en la corte del rey Ethelstan. Thorstein, buscando su herencia, presentó su caso con testigos, demostrando su legítima reclamación. El rey, muy complacido, le concedió sus posesiones. Egil también se acercó al rey Hakon para resolver su queja. Afirmó que la tierra que una vez perteneció a Björn Jauman era en realidad de su esposa, explicando que anteriormente había buscado justicia del rey Eric. Sin embargo, Hakon negó la reclamación de Egil, citando el derramamiento de sangre entre sus parientes. Sin embargo, por respeto a la amistad de Egil con Ethelstan, Hakon lo perdonó, concediéndole paz y libertad en toda Noruega. Durante su tiempo en Noruega, Egil entraría en conflicto con un berserker sueco llamado Ljot el Pálido, quien desafiaba a los granjeros noruegos a joyas de Holmgang, apoderándose de sus tierras e hijas. Ljot había insultado a uno de los parientes de Arnibjörn, y como Arnibjörn era el amigo más cercano de Egil, el hombre que le había salvado la vida de Eric Bloodaxe, Egil se sintió obligado por honor a defender a la familia de su amigo. Desafió a la Ljot a un duelo y mató al berserker en un enfrentamiento en casa. Luego Egil regresó a Islandia pasando años con su familia. Durante este tiempo, tanto el rey Ethelstan como el rey Eric Bloodaxe morirían, marcando el fin de 2 capítulos fundamentales en la vida de Egil. Su querido amigo Ethelstan de Inglaterra y su amargo enemigo, Eric Bloodaxe, rey de Noruega y luego de Northumbria. Una vez más, Egil regresó a Noruega uniéndose a Arnibjörn en las incursiones. Arrasarían Sajonia y Frisia, y Egil incluso luchó junto a los campeones del rey Hakon, donde mató a muchos más enemigos que sus compañeros, consolidando aún más su leyenda como guerrero. En sus últimos años, Egil regresó una vez más a Islandia, convirtiéndose en una fuerza formidable en la política local. Vivió hasta la edad de 91, aunque su otrora poderoso cuerpo se volvió pesado y rígido. Su vista se oscureció y su oído se embotó. Finalmente se quedó completamente ciego a medida que la muerte se acercaba. Su último deseo fue llevar consigo los 2 cofres de plata que el rey Ethelstan le había regalado una vez y buscaba lanzar el tesoro a una multitud en la colina de las leyes, dejando que la gente luchara por él. Negado esto por su familia, ordenó a 2 hombres esclavizados que le ayudaran a esconder su plata. En su último acto de violencia, los mató para mantener su secreto, y así nació la leyenda del tesoro escondido de Egil, que todavía puede estar enterrado en el suelo de Islandia hoy.
De hecho, Egil era un hombre complicado. Se definía por virtudes de honor, lealtad, respeto y amistad que valoraba por encima de todo. Romper estos códigos era invitar a su ira, y ya sea a través de la fuerza, la poesía o la hechicería, destruiría a aquellos que se atrevieran a ofenderlo. Su brújula moral reflejaba el duro mundo de Escandinavia en aquel momento, donde el honor y la reputación lo eran todo. Se ha especulado que Egil sufría de trastorno bipolar, marcado por su furia berserker y los numerosos asesinatos durante su vida, comenzando cuando tenía solo 7 años. El extraño tamaño y forma de su cabeza también podría haber sido causado por la enfermedad de Paget, una condición que engrosa los huesos y conduce a la ceguera. En sus 91 años, Egil no solo fue un guerrero, berserker y hechicero, sino también un maestro de las runas, utilizando su magia para ayudarlo en innumerables pruebas. Un poeta de habilidad incomparable, se convirtió en un campeón del rey Aethelstan y un némesis para el rey Eric Bloodaxe. Triunfó en muchos combates individuales, convirtiéndose en uno de los mejores duelistas de la época. Muchos también lo consideran uno de los mejores poetas y skalds en la historia escandinava, acreditado con la introducción del endrime en el verso antiguo nórdico. La saga de Egil, escrita alrededor de mediados del siglo XIII, abarca los años desde 850 hasta el año 1000, inmortalizando la vida de un hombre que fue tanto una leyenda en su tiempo como un símbolo del feroz y complejo mundo de la Escandinavia vikinga. Toma de ella lo que quieras, porque su historia sigue siendo una de las más detalladas e increíbles en las sagas. Ojalá ya hayan disfrutado del video. Si lo hicieron, asegúrense de darle me gusta, suscribirse y compartir, y nos veremos pronto para otro perfil histórico.